Gloria, gloria a Dios. Disculpa, amados, ya se me fue la señal. Dios bendiga que va entrando, Dios bendiga que va a entrar. Comparte esta bendición, amados. Para bendición se me cayó la señal. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga que va entrando. Amén, Dios bendiga nuevamente. Disculpa, se me cayó el señal. Amén, estamos esperando a Pastor Omar Lugo que se conecte. Amén. Dios bendiga que ven entrando. Un fuerte abrazos. Amén para todos. Dame unos minutitos que estamos aquí. Amén. Amén. Con Pastor Evangelista, siervo de Jesucristo. Amén. Benny Caraballo. Dios bendiga, siervo. Amén, Pastor. Ahora sí, ay santo. Ahora sí. Ahora Dios sí. bendiga. Dios bendiga que ven entrando, amados. Un fuerte abrazo. Mis respetos. Amén. Damos un minutito. Amén. Que los hermanos se conecten, compártelo con esta bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya en varios minutos iniciamos. Disculpa, se me cayó la señal, ya tú sabes. Entonces, pues, danos unos minutitos, amados, que pasamos. Amén. Inicio del programa con programación en defensa del Evangelio. Amén. Está invitado como invitado especial nuestro amigo y hermano, el Pastor Omar Lugo. Danos 2 minutitos, amados, que entren, amén, para compartir esta bendición. Bendito sea el nombre del Señor, para que los hermanos se gocen también de una manera especial. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza. Yo bendiga que viene entrando. Amados, mi respeto. Yo bendiga que viene entrando. Yo bendiga a Pastor Dixon Burgo, que estamos por cadenas de adoración. Amén. Network Broadcasting. Estamos alrededor de 47 plataformas digitales por Ruco. Amén. Voy a pedir, amén, al Pastor Omar Lugo, amén, que se presente. Amén. Aquellos que no lo conocen, para la gloria del Señor. Poderoso sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre, se le fue. Déjame ver si él puede entrar nuevamente, amado. Disculpa, estamos teniendo problemas. Quédense ahí hasta que él se conecte, amados, para bendición, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tú sabes cómo esto aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora. Amén. Ahora. Eso es, pastor. Le pedimos que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Hoy pídame al pastor que se presenta. Amén. Dios me le bendiga. Estoy tratando de conectarme a esto, a ver si se puede, a ver si se oye. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, para nosotros es una bendición poder estar aquí compartiendo con nuestro hermano Alexander, el evangelista del Señor Alexander Lamaro, en esta programación, ¿verdad? Esperando que sea de grande bendición y edificación. Y agradecemos a Amaro por esta oportunidad. Amén. Así que esperamos que esto no se, ¿verdad? Que a veces la señal se va y viene. Esperamos, ¿verdad? Estar ahí para que podamos fluir la línea. Así que Dios te bendiga, Amaro. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos con tu programación en defensa del Evangelio. Voy a pedir, amén, que comparte esta bendición. Vamos a tocar, amén, un estudio interesante sobre los 16 doctrinas fundamentales. Amén, amados. Comparte esta bendición a una enseñanza tan poderosa que vamos, amén, que vamos a empezar a iniciar. Vamos a buscar, amén, amado, en segundo de Tesalonicenses, capítulo, amén, 2, versículo 15, como, amén, texto clave para iniciar esta poderosa enseñanza. Le pedimos, amados, que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga que viene entrando. Dios bendiga al maestro, amén, amén, Alfredo Velázquez, a Brian Díaz. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga, marcado por una diferencia, los evangelistas, amén, Javier y Narián Rodríguez. Amén. Vamos a buscar el libro de, amén, según el Tesalonicenses, capítulo, amén, 2, versículo 15.
Bendito sea el nombre del Señor. La poderosa palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, repito ese versículo otra vez. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Voy a pedir al pastor que nos lleve en oración. Padre eterno, Dios de misericordia, Dios de bondad, Padre, permite que en esta hora tú tomes el control de todo lo que vayamos a hablar, Señor, y que tú seas, aleluya, edificando tu pueblo a través de tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Vamos a hablar, amén, amados, sobre el primer tema, amén, de lo que es la bibliología. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga el que viene entrando. Hay que entender, amados, el propósito, amén, de estos 16 doctrinas fundamentales, amén, es llevar el conocimiento glorioso, mensaje de la Biblia a todo ser humano. Y entonces, amado, estos 16 doctrinas fundamentales lo que hace es abarcar las doctrinas, amén, diferentes, las doctrinas bíblicas, amén, fundamental. ¿Y dónde provienen estos 16 doctrinas bíblicas? Provienen de la Biblia, pero también, amén, se embarca lo que es la Asamblea de Dios, amén, donde estableció estos 16 doctrinas fundamentales, amados. Y el primer doctrina, bendito sea el nombre del Señor, que lo que vamos a hablar es la inspiración de las escrituras, amados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La inspiración de la escritura. ¿Qué es la inspiración de la escritura? La inspiración de la escritura viene de lo que es la bibliología. La bibliología lo que significa es el estudio de la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que abarca la bibliología? La bibliología abarca lo que es, amén, la inspiración de la escritura. O sea que la Biblia tiene la máxima, amén, autoridad. Aleluya. No como otros grupos que dicen, aleluya, que lo que estudia lo que es la alta crítica, que dice que contiene que la Biblia tiene errores, amados. No, amado. La escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Bendito sea el nombre del Señor, de la Biblia, amados. Como lo podemos ver, amén, a través de la inspiración de la escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos 15 al 16, cuando dice, escúchame bien, pueblo, 2 de Timoteo, capítulo, amén, 3, los versos 16 y adelante, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notan, amado, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, esa palabra inspirada es lo que significa en el griego, lo que viene en término griego, theopneustos, que significa que toda escritura es el soplo, el aliento de Dios, amados. Entonces, esta inspiración divina, amén, viene, amén, a través de la inspiración del Espíritu Santo, aleluya, de lo que es el término de la inspiración, la doctrina de la inspiración de la escritura. Y yo quiero que el pastor Omar Lugo, amén, abarca sobre este tema de la bibliología, la doctrina de la inspiración de la escritura. Amén. Sí, básicamente la doctrina de la Biblia abarca 3 principios esenciales, lo que es iluminación, revelación e inspiración, ¿verdad? Así. Obviamente, si nos vamos a profundidad, vamos a hablar de los manuscritos, vamos a ver de cómo las diferentes traducciones, pero la doctrina esencial tiene que ver con la revelación, inspiración e iluminación. Y es muy importante porque indirectamente esta doctrina está siendo atacada, número 1, por los famosos pseudoapóstoles, ¿no? La iglesia, si acepta la continuidad del ministerio apostólico, que obviamente Pablo se presentó como el abortivo, el último, ¿verdad? En griego significa fuera de tiempo, que imagínense, el mismo apóstol Pablo aceptaba que nació fuera de tiempo. Imagínense 2000 años atrás, si Pablo era un abortivo, ¿cómo se llamarán los de ahora?
Entonces, si aceptamos que hay apóstoles, pues entonces tenemos que aceptar la continuidad de la revelación, la continuidad de la inspiración, ¿verdad? Y estamos hablando de una revelación, porque hay diferentes categorías de revelaciones, ¿no? Pero la revelación plenaria, la revelación máxima es las escrituras. Sin embargo, por eso es que el ministerio apostólico sigue engendrando nueva doctrina, porque ellos se atribuyen y violentan lo que es el principio de la doctrina de la biología. Y es muy importante, Amaro, que nosotros podamos explicarle al pueblo que las doctrinas que ahora nosotros, ¿verdad?, creemos y edificamos sobre ellas son doctrinas bíblicas, número uno. Segundo, son doctrinas según ortodoxía. Eso es muy importante. Es básicamente significa una opinión correcta. Y esa ortodoxía nacía de ciertos concilios. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, Hechos capítulo 15, está el concilio de Jerusalén. Si nos vamos un poquito más adelante, estamos hablando del concilio de Nicea, año 312, 315 hasta el año 325, el concilio de Nicea, que se discute la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la doctrina que nosotros edificamos, nuestra fe, es bíblica. Segunda, es según ortodoxía, porque también no solamente es una doctrina exclusiva nuestra, sino que es una doctrina que viene creyendo la iglesia desde los inicios, de los comienzos de la iglesia. Y si vamos a hablar de aquí, realmente las 16 doctrinas, aquí nos cogemos, Amaro, por lo menos 2 horas en hablar y en desarrollar este tema. ¿Por qué? Porque tú y yo que conocemos esta doctrina, 16 doctrinas, estas doctrinas están siendo o atacadas directamente o siendo atacadas indirectamente. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros entendemos, eso yo lo aprendí en una escuela bíblica cuando tenía, qué sé yo, 8 años, cuando el maestro hizo esta comparación que yo me acuerdo, que era la escuela bíblica antes de pasar a la sociedad de jóvenes. Yo me acuerdo que el maestro dijo, mira, en la iglesia católica la autoridad máxima es el Papa, pero en la iglesia la autoridad máxima es la Biblia. Ahora, nosotros los evangélicos no tenemos papa, pero hay gente que actúan como si fueran unos papas, por ejemplo, los apóstoles. Segundo, los pseudoprofetas. Y no solamente hay un problema, porque no solamente los profetas, antes eran los profetas del neopentecostalismo, pero ahora están cruzando las rayas y se nos están metiendo acá, que tienen guías de profetas y son supuestamente sana doctrina y no pegan ni una, ni con chicle pegan lo que dicen. Entonces, tienen ese complejo de profetas y palabras, y yo creo que el don de profecía sigue extendiéndose, y que según Hechos capítulo 13, en la iglesia había maestros y profetas, pero los profetas del Nuevo Testamento son muy diferentes a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Exacto. Y ahí tenemos que decir que Pablo escribió un capítulo entero en el libro de Corintios para que nosotros juzguemos la profecía conforme a la escritura, ¿ves? Porque entendemos que la palabra profética más certera, más segura, es la palabra del Señor. Entonces, tenemos pseudoprofetas que hablan cosas que se salen fuera de la Biblia. Entonces, fíjense bien, indirectamente por haber una generación, mire, en este tema nos cogemos una hora, Amaro. Mire, si hay una generación que no conoce su fundamento, carece de identidad. Es como yo le dije a uno en estos días que me estaba preguntando, y ya usted sabe cómo viene, yo no respondo a preguntas retóricas. O sea, preguntas que tú sabes la respuesta, ¿para qué me va a preguntar? Y me hizo una pregunta, ya yo sabía por dónde venía, y él decía que él era evangélico y ahora no es cristiano, ahora es de eso de los que celebran la fiesta judía y no dicen Jesús, dicen Yeshua, Hamashia y un montón de cosas. Entonces yo le dije, bueno, si tú fuiste evangélico, dime las 16 doctrinas fundamentales. Me dijo, no sé. Pues tú nunca fuiste evangélico. Tú sí te convertiste. Exacto. Como Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar con fe. Entonces a lo que hoy tú niegas que es una verdad, fue lo que te alcanzó para salvarte. Pero el problema es que porque usted no se fundamenta en las doctrinas fundamentales, viene un hereje, viene un apóstate, te enseña otra cosa y usted deja de ser lo que usted creía que era, pero que nunca fue. ¿Ve? Entonces, el tipo le dijo, no, yo era evangélico, usted no era evangélico, porque te estoy preguntando las 16 doctrinas y tú no sabes de qué te estoy hablando. O sea, usted nunca tuvo identidad. Y lamentablemente,
estas 16 doctrinas fundamentales es muy importante saberlas porque eso es sana doctrina. Sana doctrina no son los inventos ni las opiniones que la gente, usted dice, bueno, voy a escuchar a un predicador de sana doctrina. Y yo no entiendo los predicadores porque lo menos que hablan es de doctrina bíblica. Hablan que de cosas triviales, que si aquello, que si los pastelillos, que si la venta, que si aquel, que si el pelo, que si aquello. Y cuando estamos nutriendo al pueblo con la palabra del Señor, estamos nutriendo al pueblo con opiniones de hombres. Y lo triste del caso es que cuando me oyen hablando diciendo, no, ese tiene un liberal por dentro, no que tenemos un liberal, es que conocemos las escrituras. El problema es de la invasión de neófitos que tenemos, pretendiendo predicar la palabra del Señor que ni ellos mismos conocen. Yo hice un comentario hoy en mis redes, dije, mire hermano, defender la sana doctrina es una bendición y es buen deseo. Pero usted no se meta a hablar sana doctrina si usted no conoce lo que usted está hablando, porque usted le va a hacer un daño al cuerpo de Cristo. Y hay gente que pretendiendo, haciendo con buena intención, hoy en día lo que están provocando son divisiones con trivialidades. Trivialidades que no nacen de la Biblia, que nacen de un sueño, de un Dios me dijo, anoche soñé, Dios me reveló. Es que las doctrinas no están fundamentadas en lo que Dios te dice o te dejó decir o te habló. Por eso que entendemos que la revelación máxima, que dice, léeme, Amaro, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí lo dice clarito. Hebreos 1 y 2. 1 y 2, eso así. Clarito lo dice ahí. Hebreo habla de la supremacía de Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Mira, dice Hebreo capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en estos tiempos posteros, o sea, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien por sí mismo hizo el universo. Entonces, gente que dice, Dios mío, háblame. Abre la Biblia para que Dios te hable. Entonces, ¿cómo Dios te va a hablar con la Biblia ceja? Yo creo que Dios utiliza instrumentos, pero estamos tan lejos de los fundamentos que estamos perdidos. Estamos perdidos. Dios mío, habla. Abre tu Biblia para que tú veas que Dios te habla. Mira, las mayores experiencias que uno ha tenido, obviamente Dios habla, pero Dios también, yo he tenido experiencia que Dios me habla a través de las escrituras. Cuando estoy escudriñando las escrituras, Dios me habla, me ministra, estaba buscando una respuesta y ahí la encuentro. Lo que pasa, hermano, que tenemos, y yo no sé ni, yo decía con un ministro, esto no tiene nombre lo que está pasando hoy. Entonces, no amamos las escrituras, que es palabra de Dios, no las amamos, no la amamos. Decimos que amamos. Yo hablé con uno y yo decía, no, yo predico lo que el Espíritu Santo me dé, no de libros y de nada. Entonces, ¿cómo? Entonces, usted quiere decir que usted se pasa orando, que es necesario para predicar, pero que no abre la Biblia, que se supone que de ahí usted predique, entonces la abre en el púlpito para entonces creer lo que la Biblia dice, que abre tu boca, que yo te la llenaré. Cuando está hablando en el contexto es que cuando lo lleven a los tribunales y cuando los persigan, en esa misma hora Dios le va a decir que hablar. No es un púlpito. En el púlpito no se va a inventar. En el púlpito usted tiene que ir con un mensaje preparado en el corazón, no con inventos de hombre, porque lo único que transforma al hombre, Amaro, es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. La palabra transforma, la palabra cambia. ¿Y qué resultado tú crees que vamos a tener cuando personas se trepan en un púlpito, leen un texto de la Biblia, hablan más de ellos que de Dios y de la Biblia o de la historia que leyeron y que pretenden desglosar un mensaje? La gente sale con hambre, emociones se mueven, porque entonces el gol tiene que decir, ay, se metió, ahí está, yo creo en el fuego y me gusta brincar, pero yo sé que llevo predicando bastante cuando una persona quiere manipular al pueblo, cuando vino sin prepararse, ¿usted me entiende? Y lamentable, hermano, lo que está pasando, ¿verdad? Es triste, llora ante los ojos de Dios y es preocupante, porque si nosotros sabemos que lo único que cambia es la palabra del Señor, pues tenemos que predicar palabra de Dios. Porque la palabra cambia, la palabra transforma. Y Dios y Cristo, el evangelio de Cristo no vino a maquillar los muertos, vino a transformarlos. Hoy estamos maquillando los cadáveres dentro de las iglesias, porque lo único que tiene capacidad de transformar es la Biblia. Inspiración, revelación, iluminación. La iluminación es cuando tú estás leyendo el Espíritu Santo
ilumina. te enseña, te ilumina. Dice, wow, qué clase de verdad yo llevo. Pero hoy en día la gente no narran esas experiencias. La gente, Eso yo sí. escucho a los predicadores y dicen, wow, qué palabra Dios me dio. Wow, anoche estaba soñando. Escúchate que te voy a desatar este misterio. Miren, no sea disparatero. Los misterios que habla la Biblia son misterios revelados. Segundo, Exacto. usted no me va a desatar ningún código, porque la Biblia no se trata de código ni de Ahí. misterios, son misterios revelados. Ese Eso sí. lenguaje viene de la cábala, de la De metafísica, la de un logística. Eso falso sí. evangelio. Aquí no estamos desatando misterios, alábalo si puede, porque ya los Alábalo. misterios en la Biblia están revelados. Y para aquellos Eso que sí. tienen mentalidad de discípulos, son los que pueden comprender esos misterios que están escritos en las palabras, que obviamente se traducen como misterios, pero son verdades reveladas, lo que significa la palabra misterio. Verdades reveladas para su iglesia. Usted no necesita un librito aparte de la Cábala judío, de la Mishnah, del Talmud, de la Gemara. Usted no necesita eso. Usted necesita meterse en oración, escudriñar las escrituras y tiene al mejor maestro que se llama el Espíritu Santo. Amén. Pero no pretenda que tu maestro sea el Espíritu Santo si usted no se da la tarea de abrir la Biblia y escudriñarla, porque es un mandato de Dios. Eso sí. Síguelo, Amaro, que esto se está cayendo el satélite, la gente se fueron del chat. Alábalo. Ay, santo. Dios bendiga a mi pastor Aramis Caro del Valle. Algo que me llama la atención, pastor. Mira, la Biblia dice, según el Pedro, para los que ponen su autoridad en profecía de hombre, debe de confiarle máximo autoridad a la profecía bíblica. La Biblia dice, según el de Pedro, capítulo 1, y todo el mundo lo sabe, pero lamentablemente son pocos que lo entienden, porque basa una profecía, una revelación, como poniéndolo máximo autoridad divina, debe de que la Biblia tiene la máxima autoridad, Amén. que fue inspirada por el Espíritu Santo, que Amén. no tiene ningún error, no falla. Aleluya, pero veo uno que no conoce los 16 fundamentales doctrinal. Aleluya, le cree, el Dios me dijo, va por encima, le establece como una autoridad, fuente de autoridad para establecerlo como una doctrina. Aleluya, y se está olvidando que se está volviendo en una herejía. Entonces, según de Pedro, capítulo 2, versículo 20 adelante, dice, mira lo que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque ninguna la profecía fue traída por voluntad humana, Sí. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Mira, Entonces, si tú tienes el amén. mismo Espíritu Santo que tengo yo, y si tú estás leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo, se supone que cuando leamos llegamos a la misma conclusión. Y la Ay, pregunta es, ¿por qué si yo tengo el Espíritu Santo y tengo la misma Biblia que tiene mucho, hablamos diferentes lenguajes? Alguien tiene un espíritu diferente. Alguien lo así. tiene diferente, o alguien está leyendo otro libro, o el libro de Mormón, o el libro de Elena White, o el libro de Russell, o el libro yo no sé de quién, de los mitas, pero la Biblia no. ¿Ves? Entonces, ahí es donde entra la palabra ortodoxia también, Sí, que la ortodoxia sí. lleva una unidad, Una la unidad, unidad sí. del conocimiento. Eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, la unidad de la fe. ¿Ves? Sí. La unidad de la fe. Por eso es que mi trabajo, cuando a mí me invitan a una iglesia de sana doctrina, no es contradecir la enseñanza del pastor. Si Sí. tenemos el mismo espíritu, yo voy a ser un contribuyente a contribuir a ese pastor como predicador para seguir edificando sobre ya el fundamento que está establecido. ¿Y por qué entonces tenemos hablando diferentes lenguajes? Estamos hablando diferentes lenguajes. ¿Ves? Entonces se Sí. trae a alguien a predicar a la iglesia y te dice, no, que eso, los pasteríos son del diablo, que usted está vendiendo venta pro templo, que eso, usted es un ¿cómo se llama? Eh, usted, usted es un cambista. Ni siquiera saben lo que significa eso. Sí. Entonces, imagínate, por eso que diariamente recibimos inquietudes de los pastores, que hay ministerios que lo que están causando son división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Porque entonces hay una Sí. oveja que no escucha al pastor, pero escucha a ese charlatán. ¿Ves?
No So, sí. escucha a su pastor que se quema las pestañas para llevarte un buen mensaje el domingo. Mas, sin embargo, las ovejas se meten a Facebook para estar escuchando los falsos profetas, para estar escuchando los pseudo apóstoles y para estar escuchando esos disparateros que dicen que son de sana doctrina, pero que no estudian la Biblia. Y están So, sí. dividiendo y causando división en el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese bien, como yo le dije a uno, que no estamos atacando a los apóstoles, ahora nos estamos matando unos con otros, ¿verdad? Porque por la envidia, por el celo. Entonces, si tú sabes Biblia, si tú eres un conocedor amaro de la Biblia, entonces, como yo me siento mal, porque el verdadero líder nunca se va a sentir mal porque alguien pueda saber más que ellos. Entonces, So, yo sí. me siento mal porque entonces Amaro sabe más que yo. Entonces, yo tengo que buscar cómo atacar a Amaro para que Amaro no brille más que yo, porque entonces es una mentalidad carnal, ¿ves? Una mentalidad de bistec encebollado. A su nombre sea la gloria. Entonces, Ay, santo, básicamente eso es Señor. lo que está pasando, hermano. No hay doctrina, no hay nada. Lo que existe son ataques personales de los altares y no existe edificación del cuerpo de Cristo con palabras. ¿Cuándo entenderán los predicadores que no prediquen más basura, que prediquen Biblia? Predica la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra edifica. Amén. Síguelo, Amaro, que se está yendo la gente del chat. Ay, Dios La, mío, se fueron como la, 20 de un cantar. lamentablemente, pastor, lamentablemente son pocos, no, estos, y con esto pasamos al otro. Mucho, mira, la Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que no hay otro No fundamento, hay. la cual es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar de sana doctrina, vamos a hablar de los pentecostales. Yo soy pentecostal de la cabeza a todos los pies, pero están estableciendo fundamentos de hombre que no viene siendo fundamentos, aleluya, de la palabra, fundamento fundamental de la doctrina, pero están fundando opiniones de hombres que no tienen ninguna autoridad de la palabra. Entonces, por eso hay tantos mogollas, aleluya, que están diciendo una cosa y después están diciendo otra. Y no ¿Por qué? cambian, no Y no, cambian, exacto, no exacto. cambian, no cambian. Mire, te voy a decir una experiencia. Aquí hay un caso muy lamentable de, de un asesinato, una mujer que intentó asesinar a su esposo. Porque los mundanos cogieron la foto de esa persona, que era cristiana, y yo me le metí a la página porque pusieron la página, me metí a la página y dije, válgame Dios, y jajatabla y santidad externa. Entonces ese es el problema, que la gente no son Oh, sí. sinceras. Y el último post fue en agosto. A menos de un año, esa persona que se descarrió, que dejó de postear en su página en agosto, ya en abril de este año, no pasó un año, ya tenía intentos de asesinato en su corazón. Ahora yo te pregunto, Oh, ese corazón, porque obviamente cuando el enemigo se va, Dios se va y el Espíritu Santo se va, vienen 7 espíritus peores. Pero oh, sí. el problema, Amaro, es que se están muriendo las bancas. No Oh, sí. somos transparentes, no somos sinceros para decirle a Dios, Señor, me estoy secando, pero nos queda la capota de la pintura. Entonces tenemos un pueblo que se siente orgulloso, que cree que la marca distintiva de ser cristiano es una mera apariencia. Y yo creo en la santidad por fuera, pero el problema es que ese no es el sello. El sello es por dentro y por fuera. Entonces existe un orgullo espiritual que impide que la gente se humille delante de Dios y que entiendan su necesidad. Como una persona que apenas hace que un año se descarrió, intentó asesinar a su esposo, ¿verdad? Y yo no estoy hablando de una liberal, estoy hablando de una que creía como nosotros. Y eso yo lo vengo Oh, sí. predicando hace tiempo. A gente que se está muriendo y lo que le queda la capota, la pintura, y se están muriendo y secando espiritualmente, pero viven de una apariencia. Una Oh, sí. apariencia. Una apariencia, mira qué santo, y por dentro muriéndose espiritualmente, por dentro secándose. No hay vida de oración, no hay vida de consagración, no hay estudio de la palabra. Todo es una mera apariencia y con la apariencia se sienten que llegaron ya. Porque el problema es que la gente, yo soy pastor hace 20 y tantos años, la gente asimilan la santidad eterna, mire, así, se quitan el Oh, pantalón, se sí. ponen la falda, pero los trucos de Batman que tienen por dentro metidos, no quieren renunciar a ellos. ¿Ves? Entonces Oh, la sí. gente se queda con una mera apariencia, ¿verdad?
de que soy. Usted no es nada. Aquí el grande es Cristo y la gloria es de Dios. Usted puede tener un pelo que lo arrastre, usted puede tener una falda que la arrastre, usted no puede usar chiva, usted no puede usar guindalejos, pantalla, cadena, pero si tiene el corazón vacío, usted sigue siendo nadie, porque aquí el cambio lo hace Jesucristo. Cristo en el corazón. Nos desviamos, te dije que necesitamos como 2 horas. Necesitamos 2 horas. Que el Espíritu diga. Necesitamos 2 horas para seguir desarrollándonos. Y hermano, aleluya, necesitamos volvernos a Dios de corazón y volvernos a la Escritura. La Biblia tiene la capacidad de producir vida. Cuando uno escudriña la Escritura, te da vida, hermano. Cuando se predica palabra, te da vida. La gente se está muriendo en las bancas porque hemos cambiado el mensaje, un mensaje liberal que no cambia, que solamente autosuperación, sigue para adelante y usted en pecado. Y por otro lado, cambia lo de afuera y por dentro se está muriendo. Ambos extremos son malos. Es una manifestación de la carne. La Biblia, hermano, tiene la capacidad de alimentar nuestro espíritu. Si morimos, si no estamos muriendo, es que no estamos alimentando espiritualmente. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos predicando? Hay que pensar lo que estamos hablando. Hay que volver urgentemente a la Sagrada Escritura. Amaro, sigue porque nos amanecemos. El problema es, pastor, el problema es, y con esto vamos con la doctrina de Dios, que es la teología propia, hablar un chipito de eso. También hablan de una sana doctrina, pastor, que realmente en la sana doctrina no causa efecto en su vida, porque lo que hace la sana doctrina, como dice, higiene, te limpia, te santifica. Correcto. Entonces tenemos una sana doctrina que por fuera lucen bien, pero por dentro todavía está pudrido. Si la doctrina bíblica, estamos en la 16 doctrina fundamental, no hemos sacado fuera del tema. El problema es que primeramente esas doctrinas bíblicas te empieza a producir fruto en tu interior, o sea, cambio interior para que luego lo exterior notan cambios. Pero el problema es, pastor, la sana doctrina no se lo están aplicando a tu vida. Algo es ser sana doctrina, pero que la sana doctrina aplica a tu vida de manera práctica. Eso hace. Bendito sea Dios. Una malanguita del cielo. El segundo, el único Dios verdadero. Eso viene del término lo que es la teología propia. Bendito sea el nombre del Señor, que viene abarcando la doctrina de Dios. Y uno de los elementos de la doctrina bíblica, o sea, una parte de la teología propia de lo que es la doctrina de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy en día, pastor, hay gente que critica tanto la teología sistemática, pero no conocen y no saben defender la doctrina de la Trinidad. O sea, esta persona es algo, quizá, por lo menos algo básico, por lo menos, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que fue establecido esa palabra Trinidad, que el obispo tituliano alrededor de 168 después de Cristo fue utilizado? O sea, que viene antes de la iglesia romana, o sea, la iglesia católica. Entonces, vamos a hablar de los pentecostal trinitarios, que no sabe defender por lo menos algo básico de la doctrina de la Trinidad. Y entonces tenemos los Jesús solos, aleluya, que tienen algo herético, pero están en defensa de lo que creen. Pero entonces, que la doctrina de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tiene respaldo bíblico, Mateo capítulo 3, versículo 16 adelante, y etcétera. Aleluya, le voy a dejar como asignación a muchos para que lo estudien, no sean vagos. Bendito sea Dios. Entonces, no lo conocen. Amén. Adelante, pastor, para que abunda un poco ahí. Sí, no, esto es terrible. El único Dios verdadero. Mire, si nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Y cuando usted estudia las infiltraciones dentro de las iglesias, por ejemplo, la iglesia de Colosenses, el gnosticismo, mezcla de la filosofía griega con la cultura judía, atacaban la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y había un ataque brutal, por eso que Primera de Juan está hablando, ¿verdad? De aquellos que atacan
la deidad de Jesucristo, que ya caeríamos, ¿verdad? Dentro de la teología o la doctrina de Dios. Estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de Dios. Y hablabas algo muy importante de la teología sistemática, y es como si yo me como el arroz, pero critico la olla donde se donde se cocinó el ajo que yo me estoy comiendo. Así de absurdo es criticar la teología sistemática, porque si usted cree en la Trinidad, usted cree en la Biblia, que es autoridad, si usted cree en la caída y la restauración del hombre, si usted cree en la doctrina del cielo, del infierno, el arrebatamiento, la segunda venida, todo eso es producto de teología sistemática. Así que no seas disparatero en atacar la olla y te comes el ajo donde se cocinó la olla. Así de ridículo suenan los indoctos cuando quieren atacar el conocimiento de las escrituras. Y obviamente la Biblia es un libro, es literatura, y aunque es inspiración y revelación, se debe tratar como también literatura. Por eso que se estudia en su contexto. Y hay algo, volvemos un poquito para atrás, Amaro, de la doctrina de la Biblia, y es que muchas veces la gente quiere crítica textual, pero con eso no solamente se conoce las verdades bíblicas, porque si usted no contextualiza, si usted no hace un ejercicio hermenéutico, si usted no hace un ejercicio que la hermenéutica te enseña a interpretar y conocer el contexto, cuándo, cómo y por qué, el contexto inmediato, el contexto histórico, el contexto doctrinal, usted lo que va a hacer es un espagueti en su vida creyéndose sabio. Entonces, no estudiamos la Biblia en su contexto, contiene literatura, contiene género literario, tiene poesía, la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene contenido profético, la Biblia tiene contenido apocalíptico, que es un tipo de literatura, contenido epístolas, salmos, libros de sabiduría, libros históricos. Entonces usted no puede interpretar ni leer un libro de salmo como usted lee un libro histórico, ¿verdad? Porque... y que Dios nos ayude, papá, manda fuego, aleluya, y ven pronto que esto está terminando. Y hablando referente a Dios, la Biblia es una revelación progresiva. Si usted se queda en el Antiguo Testamento, usted va a conocer a Jehová. Pero esa revelación progresiva, que es la revelación de Dios mismo, de sí, de lo que es Él, al Nuevo Testamento encontramos la revelación máxima de Dios. Y es Cristo, que Él es la imagen visible del Dios invisible, que en Él habita corporalmente toda la deidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Hay otro problema, Amaro, que yo noto que hay mucha gente, y yo creo que la escritura, obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero se le ve de leer en su contexto. Tenemos demasiado de gente que leen el Antiguo Testamento, pero sin una perspectiva del Nuevo Testamento. Eso es un problema. ¿Ves? Porque entonces estamos predicando de David y Goliat, y Goliat lo presentamos como si fuera tu enemigo el que te hace la guerra, y Goliat le va a picar Dios la cabeza, y pícale la cabeza a ese gigante. Pero ¿qué dice la Biblia cuando usted va al Nuevo Testamento? Bendecir a los que nos persiguen y a los que nos ultrajan. Esa es la enseñanza nuevo testamentaria. Pero mientras sigamos predicando y aplicando del enemigo, en estos días yo escuché un mensaje que yo decía, Dios mío, esta gente se fueron de la Biblia. La gente verá en tus enemigos. Tú no tienes enemigos, el enemigo tuyo es el diablo. Ya hemos dejado de pelear con el diablo para pelear con el hermano. Y del altar proyectamos ese mensaje. Mira tu hermano que está haciendo la guerra, todos verán, nadie tiene que ver nada, porque yo soy inmerecedor, yo no me creo especial, por la gracia de Dios, Dios me escogió, me señaló, me levantó, yo no soy nadie, y si alguien ve algo en mí, que vea a Cristo en mí, eso es todo, y la gloria sigue siendo de Dios, se acabó. Dios no me escogió para mostrarle a la gente quién soy yo, Dios me escogió y te escogió a ti para mostrarle al mundo quién es Él, que Él coge lo vil, lo menospreciado, para hacer algo que no es, hacer algo, pero para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, tenemos el contexto de los Jesús solo, el contexto de lo, ¿verdad? Que eso es el sabelismo y el arianismo. El arianismo tiene que ver más, ataca la deidad del sabelismo, que eso data del tercer siglo de la era cristiana. Atacan que Jesús Dios se revela de tres diferentes modos. En el Antiguo Testamento era Jehová, se puso la copa de Cristo,
Se las quitó y se puso la copa del Espíritu Santo. Ese es el modalismo, Jesús solo. Eso sí. ¿Verdad? Eso es, yo le digo a esa gente, bueno, el Dios de ustedes es como psicópata, porque como estaba orando, ¿a quién le estaba orando? Estaba orando para adentro. Él estaba orando Eso al sí. Padre. Y la voz de donde Eso salió, sí. como estaba en el monte de la transfiguración. Y esa voz que salió que le dijo a su discípulo, este es mi hijo amado, él oír. Ah, pues era Eso un sí. ventrículo entonces. Jesús estaba hablando y se Eso sí. escuchaba en estéreo. Eso es una maravilla, hermano. Entonces, sí creemos, y eso es bíblico, no es un invento de hombre, es, es bíblico. Y Eso vamos, sí. Amaro, te voy a ayudar. Vamos a desglosar las 16 doctrinas, las voy a leer todas, todavía las voy a leer, solamente leerla para que por si acaso no da tiempo de terminar, la gente sepa de lo que estamos hablando. Ya discutimos la Eso sí. inspiración de las escrituras. Segundo, el Dios único y verdadero. El tercero, el hombre, su caída, su caída, redención y esperanza. Cuarto, la salvación de los hombres. Quinto, la santificación del creyente. 6, el bautismo del Espíritu Santo. Espíritu Santo. 7, la sanidad divina. 8, la iglesia, la doctrina de la iglesia, la mayordomía financiera. 9, 10, el arrebatamiento de la iglesia. 11, la segunda venida de Cristo y el reino milenial. 12, el juicio final de los incrédulos. La Bautismo en sanidad agua, divina. la sanidad divina, el bautismo en agua, la santa cena y la desaprobación de doctrinas erróneas. Todas esas doctrinas, Amaro, ahora mismo están siendo atacadas. Todas, Así es. todas están siendo atacadas. El fundamento está Eso siendo sí. atacada. Sí, nosotros mencionamos de la sanidad divina. Los calvinistas no creen en milagros, Eso sí. creen en el cese de los dones, el cesacionismo. Eso sí. Y se están filtrando entre los pentecostales que no creen en la eléctrica. Es más, ellos Eso critican la sí. manifestación del Espíritu Santo. Ningún Eso sí. verdadero pentecostal critica, señala la manifestación del Espíritu Santo. Si Eso nosotros sí. vamos a hablar de la doctrina del hombre y su caída, su redención y su caída, la gente está torciendo lo que es pecado, Amaro. Yo estaba Eso sí. meditando algo que ya no se predica en contra del pecado. ¿Ves? Eso sí. Se predica en contra de trivialidades, pero no se predica en contra del pecado. No se predica Eso en sí. contra del pecado. Porque ahora pecado tiene otra definición. Beber café es pecado. Ponerse Ujú. tenis Puma es del diablo. Ponerse tenis Jordan es del diablo. Y yo no tengo, ahorita tengo unos Pumas ahí que me regalaron. Jordan no tengo, por si acaso. Tenis Jordan del diablo. Tenis de aquellos del diablo. Beber café, la Coca-Cola es del diablo. Ve que ya no se predica del pecado. Eso Ahora el sí. pecado ha tomado otra forma que es equivocado, porque pecado significa transgresión, errar, Eso sí. traspasar la línea del Eso sí. propósito de la voluntad de Dios. Pero ya no se predica del pecado. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de pecado esconde los pecados escandalosos. Ay. Tanto, Eso sí. Se fueron. se fueron, se cayó esto. Vámonos, ahora, que nos Sí. vamos. Entonces, hermano, ya no se predican contra el pecado. No se predican contra el pecado porque ahora la conciencia de muchos no pueden predicar en contra del pecado, porque ellos mismos son practicantes del pecado, ¿verdad? Eso sí. Hay un libro que yo tengo para ahí que se llama Licencia para Pecar. Está descontinuado, gracias a Dios que lo compré para los 90 y tantos, pero es un libro tremendo. Entonces ese libro dice que es una exégesis acerca del pecado. Y el libro dice, y el autor dice, que dentro de la iglesia hay pecados que son socialmente y eclesiásticamente permitidos, pero Mm. pecado es pecado, pecado es pecado. Eso sí. ¿Qué habla las obras de la carne? Está adulterio, fornicación, lascivia, herejía, pleitos, celo, ira, contienda. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que el adulterio es más grande que celo, que la Ay. fornicación es más grande que la contienda, y están dentro de la misma línea. Como quiera te va a condenar si practicas ese pecado, te va a llevar al diablo. Puede ser que usted no Eso sea un sí. adúltero, que no sea un fornicario, pero si hay envidia, si hay celo, si hay contienda, siguen siendo obras de la carne. Eso Y, sí. y si las practica, no heredará el reino de los cielos. Eso sí. Eso Maranga, sí. siga. No, y lamentablemente ya está tremendo porque forma parte de lo que es la jamatiología, la doctrina del pecado. Con este texto bíblico brincamos para el otro. Santiago Santo. 1,
Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le constituye como pecado. Sí, Entonces, no hay pecado más grande que el otro. El pecado es pecado. Entonces, celo es pecado. Tener envidia es pecado. Son obras carnales. ¿Ve? Entonces lamentablemente, esta persona, mira, yo escucho un testimonio de un joven de Dios, que Dios lo está levantando en la enseñanza. Me sí, testifica que mismo, vamos a hablar de Puerto Rico, el mismo Puerto Rico, tuvo una conversación con un joven, dice pentecostal de la cabeza hasta los puntos de los pies, y le preguntó: tú sabes lo que es la inercia en hablar en otra lengua, tú sabes los fundamentos pentecostal, la evidencia inicial, mira, no lo sabe, no lo supo contestar. Entonces, tenemos muchos pentecostales que no se autoproclaman pentecostal de la cabeza hasta los puntos de los pies, pero no sabe hablar ni siquiera lo que es la evidencia, el bautismo, en hablar de otra lengua, la glosoladía. Ve dónde surgen, mira, muchos pentecostales que no conocen sus raíces. Entonces, son pentecostales de la cabeza hasta los puntos de los pies. Bendito Dios. El sí. otro, malanguita. El otro es la santificación. Amén. Algo breve, pastor, para que sobre lo que es la santificación. Ajá, la santificación. Ok, Sí, muy importante. El mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. También la Biblia dice, ese texto muy conocido, Hebreos 12:14, seguir la paz contigo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero es muy importante, dentro de la doctrina de la salvación se contempla la santificación. La sí, santificación es algo que ocurre en el creyente cuando viene a Cristo, porque santificación es separación. Te separan de las tinieblas para luz admirable. Y ahora, estando en la luz, dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, crecer, o sea, crecer, sí. o perfeccionados en la santidad, en el Santidad, temor de Dios. temor a Dios. ¿Ve? Entonces, tiene que haber una perfección. Pero ahora bien, ¿qué Cristo dijo? Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Quién Sí, juega el papel muy importante de la santificación? La palabra. sí. ¿Ve? Porque yo no voy a santificarme por ideas de otros. Ahora bien, muy importante, la palabra santifica, ¿verdad? Cuando obedecemos, como hijos obedientes, ¿verdad? Como dice Pedro, que ustedes estaban en otro tiempo en una ignorancia, ¿verdad? Viviendo conforme a la corriente del pecado, ¿verdad? Ahora, como hijos obedientes, obedezcamos, ¿verdad? Y dejemos esas costumbres. Ahora, muy importante, la palabra juega un papel muy importante en la santificación. No es lo que el hombre diga. Otra distorsión de la santificación es que la santificación tiene un orden. Comienza por dentro y se refleja por fuera. Por fuera. Segundo Sí, error de la santificación, que es la santidad externa. Existe un error tremendo porque creemos que santidad es ropa. Y escúcheme bien antes de juzgarme. La Biblia sí enseña que vistamos con decoro, pudor y modestia. Pero no exacto, todo sí. el mundo que tiene decoro, pudor y modestia está en santidad. Apréndase Sí, eso. Segundo, la ropa no da santidad porque esto no tiene ningún poder. Esto sí te da decoro, pudor y modestia. Cuando la sí. Biblia menciona la santificación de vuestros cuerpos, es que usted no preste sus miembros para el pecado, que sus Sí, manos no sean para el pecado, que sus ojos no sean para el pecado, que sus oídos no sean para el pecado, que su boca no sean para el pecado, que sus pies no sean para correr al pecado. Esa es la sí. santificación del cuerpo. Pero entonces creemos que santidad, la ropa tiene poder para santificar. ¿Ve? Eso es un error. La Sí, ropa sí te da decoro, pudor y modestia. Y sí la Biblia los exhorta, Pedro exhorta que así vestían las santas mujeres, pero el contexto de Pedro es dentro del matrimonio. Así que el primero sí. que le tiene que interesar cómo viste su esposa es el hombre. Exacto. Y si usted como cabeza del hogar, a usted no le importa cómo su mujer se viste, usted no está atendiendo bien el sacerdocio de Cristo en su casa. Yo siempre le digo, Sí. eso no le toca al pastor, eso le toca al hombre. Ujú. Segundo, hay gente que predican como si el pastor tuviera la fuerza de cambiar a la gente. Yo predico la santidad, el que no quiera vivirla, que no la viva, no tiene parte, se acabó. Ahí te quedas. Así es.
Entonces la gente quiere cambiar a la gente porque creen que ellos son los que cambian a la gente. Usted no tiene poder ni para cambiarle una cucaracha, hermano. Nadie tiene aquí el poder del evangelio. ¿Por qué mejor nos llevamos a la gente al Calvario, que se enamoren de Cristo? Porque cuando alguien se enamora de Cristo, se mete en la presencia de Dios, los confronta con el Calvario, automáticamente el deseo de santificación nace en el corazón. Pero ¿cómo nos podemos santificar si no nos estamos llevando al Calvario? ¿Cómo nos podemos santificar si no oramos? ¿Cómo nos vamos a santificar si no leemos Biblia? Dependemos de sueños, revelaciones, de lo que dice el predicador, aquel que es pecado, aquel que se acostó alto de pizza, que soñó que aquello es pecado, que si el blower, que si la plancha, que si el taco, que si la Coca-Cola, que si el tenis. ¿Y dónde está una Biblia? De sueños y revelaciones de embuste. Entonces, la gente dice, no, yo sí que soy jajatabla. Pues hermano, yo sí también soy jajatabla. Lo que pasa es que cuando yo le predico la verdad a eso que se llama jajatabla, me acusan de liberal. Lo que te estoy predicando es la verdad, tienes que aceptarla. ¿Por qué? Porque él se ha metido en un relajo y una charlería que creemos que el sello de aprobación es la falda larga y un corazón perverso. Y hemos quitado el poder porque te dije, hermano, que necesitamos 2 horas. Si hablamos de la doctrina de salvación, que está envuelto la regeneración, que es un cambio de carácter, es una naturaleza nueva. La realidad es la siguiente: el verdadero cristiano tiene deseo de santificarse. ¿Ves? ¿Ves? Pero no todo el que dice de ser de santidad es de santidad. ¿Ves? Se supone que el cristianismo verdadero es un cristianismo santo, puro, sin mancha, ¿verdad? Y es producto de una regeneración interna, porque hay un cambio de naturaleza. Tú no quieres hacer las cosas viejas, y ese cambio de naturaleza que viene a través de la justificación, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Es imposible que aquel que haya sido declarado justo siga una vida de injusticia. Si usted sigue una vida de justicia, es que usted perdió el camino del Calvario. Se acabó, no hay más nada. El centro, por eso que el centro del evangelio es Cristo. Cristo te lleva a la santidad, a una santidad verdadera, no una santidad de capote de pintura. La gente que parecen bien bonitos, usted trata con ellos, son hermanos, están amargados. Hay muchas cosas negativas en el corazón. ¿Por qué? Porque se da cuenta que dejaron de visitar el Calvario. Y mire, si el Calvario y la cruz es importante. Como yo le digo en una predicación, mire, Cristo pudo haber utilizado muchas imágenes o muchos ejemplos, pero ¿qué dijo? El que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz. Él pudo haber hablado otra cosa. Él pudo hablar el yugo, el hijo de la cruz, porque él quiere que todos los días te acuerdes de la cruz, del sacrificio, que mires al Calvario, porque es la única manera de vivir enamorado de Dios. Cuando tú entiendes ese mensaje, que en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a él primero, sino que él primero nos amó a nosotros. Es imposible de no enamorarse cuando conocemos la historia del Calvario, del caballero de la cruz, de su sacrificio, de su pasión, que es lo que hizo por mí. Es imposible no vivir entregado a Dios. ¿Ves? En una santidad verdadera, no una santidad que la gente se invente. Por eso Pablo tiene que estar escribiendo a los colosenses y diciéndole, ustedes están completos en Cristo. ¿Por qué? Porque el falso evangelio siempre te hace sentirte incompleto. ¿Ves? Pero cuando estamos en Cristo, estamos completos. No es de un orgullo personal o de una satisfacción. Porque la doctrina de salvación tiene que ver con asuntos escatológicos también. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina de salvación habla de la redención. Pero yo soy redimido por la fe, pero estoy esperando el día de la redención. Por tanto, la redención es algo que pasó, pero es algo futuro. Eso se llama, el ya es, pero todavía no. ¿Ves? Por eso que yo soy salvo ahora, pero todavía no he llegado a mi meta, que es el cielo. O sea, vivo todos los días permaneciendo en Cristo, cargando mi cruz, luchando. Hoy soy salvo, estoy permaneciendo en Cristo, permanecí en Él, soy salvo hoy. Por eso la Biblia dice que no descuidemos la salvación y que la cuidemos con temor y con temblor, ¿verdad? Y permanecer en Él, no con una actitud de orgullo, de descuido, sino con una actitud de fe. Y también la Biblia habla de la seguridad de la salvación, no de salvo siempre salvo, sino de la seguridad que hay en Cristo para salvación. Como dice Romanos capítulo 8, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí sí que hay salvación en Cristo Jesús. No fuera de Cristo ni nada, es en Cristo. Sí. Seguimos. No, ya resumiste la escatología. No, mira, amado, mira, esto estamos dentro del mismo tema para facciones, porque si lo quedamos aquí vamos a estar como 4 horas acá. Sí, señor. Muchos temas, muchos temas. Si quieren más información, pueden ir a mi página personal, ahí tengo libros ahí que pongo para edificación. Pero algo sobre la santificación. Lamentablemente, como dice Efesios 4:22, que despojados del viejo hombre, Sí. la cual está viciado según su deseo engañoso. O sea, para tú estar en totalmente plena santidad, tú tienes que enterrar el viejo hombre. O sea, hay un nacimiento nuevo. O sea, según Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, es aquí hago cosas nuevas. O sea, si tú estás en Cristo, aleluya, ¿quién te santifica? A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. El Dios de Pablo santifica por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea reprensible. Entonces, hay muchos los que hablan de una santidad externa, pero están hablando de una santidad a media. Se ha descuidado mucho lo que es lo eterno. Amados, hay un orden, hay un reglamento, orden bíblico, y eso forma parte la paracletología. Lo digo más en ese, me gusta ese término, la doctrina del Espíritu Santo. Juan 16:7 o 8 por ahí dice que convence de justicia, juicio y pecado, se llama el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de una santificación progresiva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la gente no entiende esto. Ahora, la esperanza bienaventurada. Amados, esto lo quiero abundar breve, y que el pastor también abunde breve sobre este asunto, porque tenemos muchos pentecostales, hablan de pentecostal, pero no saben defender el trituracionismo. Hay muchos pentecostales, mira, amado, está tristeza, muchos pentecostales que están cayendo, que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Yo escuché un testimonio de un joven que dicen que escuchó por el video una pentecostal hablando en lengua, profetizando que la iglesia pasaría por la gran tribulación, en lo que antes fue predicado y ya no lo creen más nada. O sea que ya ella no lo cree, que la iglesia no pasaría por la gran tribulación, sino que la iglesia pasaría por la gran tribulación a través de una profecía. Abunda sobre eso, pastor. Hay varios temas. Primero, volvemos al principio, las profecías no van por encima de la escritura. Ese es otro problema. También la escatología, y si comprendemos, porque las 10 doctrinas van entrelazadas, si entendemos los vocabularios que contienen la doctrina de la salvación, una de ellas es imputación, es lo que habla Romanos capítulo 5, y escucha bien. ¿Por qué? Porque Pablo dice que por Adán se nos imputa el pecado, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero por el nuevo Adán se nos es imputado justicia. Y la justicia es quitar, esa imputación es quitar el castigo de la ley sobre nosotros. Ahora bien, hablé de la redención, que estamos redimidos, pero el día de la redención es un día. Ahora hablamos de la ira, que Dios ha librado al hombre de la ira, del pecado de Dios. Cuando hablamos también de la doctrina de salvación y utilizamos el vocabulario que se llama expiación. Expiación es aplacar la ira de Dios, porque la Biblia dice, por la paga del pecado es que muerte. Se demandaba sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Todas tienen que ver una con otra. ¿Ves? Esa expiación satisfajo, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto de Cristo satisfació, ¿verdad? Esa justicia de Dios que demandaba muerte del pecador, pero en el Antiguo Testamento había algo parcial, que era cubierto el pecado. Ahora se nos borraron los pecados. Antes había una imputación parcial, ahora una imputación plena y completa en Cristo, porque en Cristo nuestros pecados son borrados. Ahora bien, el día de la ira, Dios nos ha librado ¿de qué? De la ira por ser pecadores, y también nos librará de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? La gran tribulación, el día de la ira del Cordero. Entonces es imposible
que los que hemos sido redimidos, comprados, imputados, adoptados, regenerados, santificados, justificados por la sangre, por medio de la fe, arrepentimiento, conversión, estemos esperando el día donde Dios derrame su ira sobre los pecadores. Otro error, la gente dice, no, es que los juicios, Dios va a guardar su pueblo. No va a haber escapatoria. No es como los juicios que pasaron en Egipto, que en Gosén había luz, porque esos eran juicios regionales. Los juicios de la gran tribulación son juicios mundiales. Y usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6, que los ricos, los grandes, los poderosos decían que las piedras caigan sobre vosotros, porque ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira del Cordero de Dios? Ahora, esto es fácil. Todos que conocemos, el escenario está preparado para que el anticristo venga. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se ha manifestado? Ahí es. Si vamos a pasar por la gran tribulación, ¿por qué el anticristo no ha salido para afuera? Porque la Biblia es clara. No puede manifestarse hasta que lo detiene, sea quitado del medio. Se acabó el asunto. Y el que los cristianos cambien de opinión no significa que Dios va a cambiar de opinión juntamente con ellos. La Biblia es clara. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Alábalo si puede. Sí, con esto combinamos, ya que pues Pastor resumió todo doctrina fundamental en una breve explicación. No lo quiero añadir, pero la escatología, amado, no se deje engañar, amado. Eso un señal que lamentablemente muchos están siendo engañados, amado. Texto fundamental que queremos utilizar para cerrar. Apocalipsis 3D, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. ¿Ve? Esa palabra de lo que viene siendo el término griego ek, que significa sacar fuera. Y hora en el griego es orge, que significa tiempo. Entonces dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te sacaré fuera del tiempo. Y ese tiempo habla de los 21 juicios que se van a desatar sobre el mundo entero. Y la iglesia verdadera, la iglesia fiel, es la iglesia Filadelfia, amados. Entiende eso, amados. Yo tengo en mi canal de YouTube, que dice serie de escatología, explicando, aleluya, la escatología, todo en su contexto, en orden, amado. Lo puede si desea suscribirse, amén. Pero estos son los 16 doctrinas fundamentadas de una manera parafaxiada. Si tú quieres ver más información, hay libros. Amén, pastor. Y nosotros comenzamos un curso de escatología, es la tercera grupo que tenemos. Ya hemos bendecido e impactado un grupo de sobre 300 personas con los cursos que tenemos. Y en junio comenzamos nuestro curso de escatología. Tenemos la página de internet que se llama www.escuelalogo.org. Y ahí tenemos curso de escatología 3 meses, 2 clases. Yo enseño los 22 capítulos de Apocalipsis y el hermano Alfredo enseña los aspectos escatológicos, que es la doctrina, ¿verdad? O los asuntos teológicos de los asuntos del tiempo del fin. Una clase que ha edificado mucha para la gloria del Señor. Más información, me puede escribir o vaya a la página web o vaya a la página de fanpage. Más información, comenzamos ya la semana que viene, comenzamos. Para la gloria del Señor. Amén, amados. Le exhorto, vaya, edúquese, vaya, suscríbese, escríbese su curso, amén, de escatología, escuela Logo, amén. Tiene buenos maestros, los conozco a Alfredo Velázquez y el servidor Pastor Omar Lugo, para edificación, amados. Son tremendos, amén. Bendito sea el nombre del Señor, se le exhorta, amados. Pero también tenemos, amén, los libros, si quieren libros también. Ahí está la página mía personal, hay fotos, amén. Pero nada, pastor, un finalizar palabra, amén. Hay que, para los predicadores, los predicadores en este tiempo tienen que aprender a invertir tiempo en las escrituras y en la oración. Invertir tiempo, porque la gente critica que si los libros, que si aquello. Por ejemplo, mira, tengo este libro, ¿verdad? Dice doctrina, estaba leyendo otro lado, pero aquí están otras desglosadas diferentemente a doctrina.
¿Usted sabe cuánto tiempo invirtió este hombre? Que aquí lo que hay es Biblia. Para crear esto, este hombre invirtió meses, 8 meses. Nosotros estamos escribiendo un libro, llevamos como 3 años. Y entonces usted va a leer una información que a un tipo le costó, qué sé yo, 1 año, 2 años crearlo, estudió, usted lo lee organizado y es una bendición. Pero ni eso la gente hace. Edúquense para que no sean engañados. Aleluya. Y para que sea de mayor bendición. Un hombre me dijo una vez que yo no necesito saber teología para salvarme, porque claro, pero si usted es ministro, usted tiene una responsabilidad con su iglesia para no seguir dándole. Aquí en Puerto Rico había un anuncio que era las habichuelas marca diablo, y ese anuncio salía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, hermano, cámbiale el menú a la iglesia. Pues hay que invertir tiempo y invertir en finanzas para adquirir conocimiento. Pero, y Amaro, vamos a seguir una segunda parte porque ahí nos faltó casi la mitad para indagar. Y seguimos para adelante en nombre de Jesús. Así que, Amaro, un abrazo, gracias por la oportunidad. Saludos a tu pastor y a todos los hermanos que han estado conectados. Y si lo va a ver grabado, comparta esta bendición para que otros sean edificados también. Así que un abrazo para todos. Amén. Amén, pastor. Nada, amén. Vamos a planear para hacer una segunda parte, como con calma, para edificación para el cuerpo de Cristo, amado. También tengo el libro, también estamos escribiendo, también tengo este PowerPoint también de él, para la gloria del Señor, para edificar y para enseñar a otros. Amado, también estoy escribiendo, estoy en proceso estamos por el capítulo 2, vamos a entrar el capítulo 2, se llama En el arrebatamiento que se van, mi primer libro. Amén, espéralo pronto. Pero nada, también queremos antes de irnos, mi 6º aniversario este año, septiembre 25 y 26, va a estar el servidor, amén, Pastor Omar Lugo, estamos esperando por el flyer, sobre el tema, volviendo al principio, amados. Si no tienen nada, con el permiso de su pastor y también el pastor, amén, los pastores pueden ir, ya varios pastores han confirmado, pero amados, si el pastor no va, pero con su permiso, con sus pastores, vayan y gócesen, amados. Amén. Amén. Pero nada, amados, hasta la próxima. Amén. Todos los lunes, Defensa del Evangelio. Este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro con el pastor Omar Lugo. Vamos hacia adelante. Pastor, un fuerte abrazo. Un abrazo para adelante. Bendiga mucho. Amén. 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 Que te bendiga.